bien utilizado. Bueno, a ver, ¿a quiénes les gusta la biología? A ver, vamos a empezar. Yo interactúo mucho, así que dormirse hoy no está permitido. ¿A quiénes les gusta la biología? A ver, alcen la mano, no tengan pena. A ver, ok. A ver, atrás también se puede participar, ¿Quiénes se acuerdan de esa materia que llevaron? Empezamos a conocer un poco de biología en la primaria, ya más acentuado en la secundaria y mucho más en la preparatoria, y bueno, ya de ahí, conforme a la rama que elijamos, ¿no?, de las carreras, pues ya es que vamos adentrándonos un poco más. Pero fíjense, la biología tiene varias ramas, ¿sí? ¿Qué rama te gusta más, Lenny, de la biología? Si te gusta la biología, debes saber que tienes ramas. ¿Qué rama te gusta más? La embriología. A ver, les doy chance que piensen, a los que me alzaron la mano. A ver, Ángel, ¿qué rama te gusta más de la biología? Hay varias ramas de la biología. ¿O te gusta la biología en sí? Ok, perfecto, todo. Ok, Male, parece que alzaste la mano. ¿Sí? ¿De la biología qué rama te gusta? Ok, la biología marina, perfecto. Bueno, fíjense, hoy les voy a dar un tema semejante a la biología. Nosotros, pues, somos, ¿no?, creados, ¿sí?, por el Señor. Una de las ramas de la biología es la genética, ¿sí? La genética. Esta ciencia estudia todos los genes, estudia la herencia genética y la variación de los rasgos en los seres vivos, ¿sí? No todos, por ejemplo, todos nacemos con alguna similitud de nuestros padres, ¿sí?, de nuestros abuelos. Hay veces que yo he escuchado personas que dicen, ay, es que mi hijo se parece a su tatarabuela que dormía así, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y cómo se acuerdan o cómo lo saben? Bueno, porque sus abuelos, sus papás le van diciendo y les van platicando. Entonces, si leen un poco de genética, se podrán dar cuenta del poder impresionante y sabiduría de Dios, ¿sí? A mí de verdad que no estoy empapada, tampoco no crean, pero cada vez que leo algo de genética o de biología o del cuerpo humano, digo, se me explota todo, ¿no? Porque digo, Señor, tan complejos nos creaste, o sea, para que no podamos, cada uno somos diferentes, ¿sí? Entonces, pues esa es la sabiduría de Dios. Como para formarse, fíjense, una nueva vida, las células reproductoras de hombre y mujer, lo que es esperma y óvulos respectivamente, reciben un cromosoma al azar de cada grupo de 23, a fin de que el óvulo fecundado, a ver si me agarran un poquito el hilo, a ver, de que el óvulo fecundado contenga los 23 pares necesarios que van a formar parte para el desarrollo de una nueva vida. Entonces, hagan de cuenta que se van uno de cada uno, ¿no?, del papá y de la mamá, ahí va, cuando es fecundado un nuevo óvulo, ¿no? Entonces, quizás muchos no entiendan, pero otros sí me entienden, a los que les gusta la biología o la genética. Por eso les digo que ahí lean un poquito y verán lo maravilloso que es el Señor, lo grande, lo poderoso, lo inigualable, ¿sí? Es inigualable lo que hace el Señor. Entonces, verán también todo lo que implica el tema de los genes. Si leen un poquito acerca de genética, verán todo lo que implica lo del ADN, los cromosomas, las células, ¿sí? Entonces,
heredamos rasgos tanto de padre y de madre. Ustedes mismos pueden ver que quizás la misma, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, ¿no? Es un ejemplo, que la misma fruta que le guste a Dafne, le guste a su papá. Y son los únicos dos en la casa que comen esa misma fruta porque a los dos les gusta. Dafne heredó esa parte del papá, genéticamente, ¿sí? O se pueden ver ustedes sus manos. Hay personas, yo por ejemplo, veo mis pies, no se rían, veo mis pies en serio y veo los pies de mi mamá. Son igualitos. Entonces, ustedes pueden ver su cabello, por ejemplo, parecido al de su mamá, al de su papá. ¿Qué más? A ver, la sonrisa, los ojos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿El cabello? O las orejas, sí es cierto, Dafne, sí es cierto, las orejas, el carácter, exacto. Entonces, pues algunos también, alguien me habló del carácter, algunos que, por ejemplo, dicen, ¿a poco es tu mamá o tu papá él? Ay, no te pareces nada, pero quizá físicamente no heredamos rasgos físicos, pero heredamos el carácter, el genio, el temperamento, el mal humor, la voz también, ¿sí? Entonces, igual a veces, igual en casa, cuando vivía con mis padres, mi papá hablaba, no había celular, entonces éramos de teléfono de casa y hablaba mi papá a la casa, ¿no? Para preguntar, no sé, si hacía falta algo, y contestaba, bueno, y me decía, oye, ¿qué hace falta? Que no sé qué, como que le hablara a mi mamá. Le digo, soy yo, papi, y me confundía con la voz de mi mamá. Los que conocen a mi mamá pueden constatar que hablo casi del mismo tono de mi mamá. Entonces, así vamos heredando cositas. Entonces, así como ustedes se parecen a sus papás, fíjense, algo súper importante, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1:26. Génesis 1:26. A ver, y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este es el tema, chicos, hechos a su imagen y semejanza. Así se titula nuestro tema, ¿sí? Por eso les empecé hablando un poco de la genética, ¿sí? Del parecido que tenemos. Fíjense, el Señor, después de crear a los animales, creó al hombre, una criatura diferente a todo lo que había creado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en él puso espíritu. ¿Qué más? ¿Perdón? Exacto. En el hombre el Señor puso espíritu, alma y cuerpo. Y hombre, hago una aclaración aquí, hombre, en este tema, refiriéndonos, cuando yo diga hombre, es refiriéndome al hombre y a la mujer, ¿sí? La especie humana, donde dice, por ejemplo, en el Génesis 1:27, que está después del que leímos, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso les digo que vamos a estar refiriéndonos
hombre, pero es refiriéndome hombre y mujer, ¿sí? Dios creó al hombre para su gloria, para que él, como nuestro creador y Dios, fuera glorificado. Para eso creó Dios al hombre, para que él fuera glorificado. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra creación? Glorificar a Dios, exactamente. Glorificar a Dios, ese es el propósito de nuestra creación, de que tú y yo estemos hoy aquí, pues ese es el propósito, glorificar a Dios. Así que si te preguntabas qué propósito tienes en esta vida, ya lo sabes, glorificar a Dios. Fíjate, vamos a ver Isaías 43:7. Isaías 43:7. Hermana, pero ¿dónde dice que por qué que para glorificar a Dios? Bueno, pues ahí te lo va a contestar este versículo que está en Isaías 43:7. Y dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sí? Entonces, ese es tu propósito, glorificar a Dios. Y muchas veces ese propósito, o bueno, ya a estas alturas, el propósito pues ya no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hubo un desvío. Hay unas características de la imagen y semejanza de Dios en el hombre en el huerto del Edén. Y esas características se han ido perdiendo. ¿Sí? Se han ido perdiendo. El hombre en el huerto del Edén tenía características puras de Dios, que el Señor puso en él. Fíjense, el Señor le dio entendimiento y claridad a las cosas divinas. Adán entendía las cosas divinas inmediatamente. A nosotros nos cuesta entenderlas. No había error o equivocaciones en su conocimiento. Un ejemplo de ello era que gobernaba en los animales con sabiduría, de tal forma que vivían en armonía. ¿Sí? Su voluntad también, otra característica era que su voluntad inmediatamente consentía los deseos de Dios para su vida. Entiendan esto, la voluntad del hombre inmediatamente consentía los deseos de Dios. ¿Es así hoy en día? No, ¿verdad? Lamentablemente. Se sometía a Dios en todas las cosas. En todo se sometía. Sus afectos eran correctos. No tenía malos deseos ni pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran fácilmente llevados a temas elevados del entendimiento de Dios. Impresionante, impresionante, porque hoy en día los pensamientos, híjole, no, lo que menos pensamos muchas veces es tratar de entender la palabra, ¿no?, del Señor. El hombre en sí tenía rasgos bien marcados del Señor. Amaba la santidad como la ama Dios. Había pureza en sus pensamientos. Vivía en paz y en armonía. Su amor era genuino y fiel. Y eso estaba mostrado en el amor que se tenía Adán y Eva. Eran el uno para el otro. Y también ambos amaban al Señor.
También otro rasgo marcado era que tenían una paciencia extensa y un corazón perdonador, lleno de bondad. Les pregunto, como creación de Dios, ¿actualmente reflejamos esa imagen y semejanza? ¿Hay alguien aquí? Toc, toc. Como creación de Dios, ¿actualmente reflejamos esa imagen y semejanza, chicos? ¿No? Ahora llevo la pregunta más personal. ¿Tú, como creación de Dios, reflejas esa imagen y esa semejanza de Dios en tu vida? ¿Amas la santidad de Dios como Él la ama? ¿Hay pureza en tus pensamientos? ¿Vives en paz y en armonía con todos, sin excepción de nadie? ¿Tu amor es genuino y fiel para con Dios y para con tu prójimo? ¿Tu paciencia cómo está? ¿Qué tal tu paciencia? ¿Es extensa? ¿Perdonas inmediatamente? ¿Estás lleno de bondad? Pues tristemente y con mucho pesar lo digo, muchas de estas preguntas, su respuesta es negativa. Lastimosamente, ese hombre a quien Dios creó a su imagen, a su semejanza, un hombre perfecto y recto, encontró y sigue encontrando caminos, los más caminos posibles para ir en contra de Dios. En contra, una palabra que ahorita usó Vane en la alabanza, en contra de nuestro Creador. ¿Sí? El hombre ha hallado muchos caminos para ir en contra de su Creador, condenándose a sí mismo a vivir una vida llena de maldad, una vida llena de mucha desgracia, una vida llena de mucha confusión. ¿Cuánta confusión hay hoy en los jóvenes? Ahorita los jóvenes, un buen consejo, un exhorto, lo toman a mal y pues algunos se van al extremo y la verdad se quitan la vida, ¿sí? O la disciplina la toman a mal, el orden lo toman a mal. Y hay mucha confusión, mucha contrariedad en sus pensamientos, en su corazón. Hay mucha soledad, chicos. Hay muchos jóvenes que están solos o que les gusta la soledad. Voy a decir una palabra, va a sonar fuerte, pero es real. Hay mucha juventud que lleva una vida tan joven, pero es una vida de miseria, una vida vacía, ¿sí? Una vida sin plenitud. Y fíjense, el pecado alteró, el pecado afectó, el pecado distorsionó totalmente la imagen y semejanza de Dios en el hombre. El objetivo de glorificar a Dios se perdió, se volvió y se continúa olvidando y rechazando por completo en la humanidad entera. Y queremos encontrar respuestas a eso. No, que el trabajo en donde yo trabajo, por ejemplo, muchos compañeros se preguntan, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Y la respuesta está en el pecado. El pecado. Pero muchas veces no, como se fue perdiendo esos pensamientos santos, ese corazón obediente a Dios, en lo que menos pensamos es en el Señor, ¿sí? Cuando vemos situaciones difíciles en niños y en jóvenes, vivimos contra naturaleza de cómo fuimos creados.
Vamos a abrir nuestras Biblias busquemos Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. ¿Cómo se llama el tema? ¿Yo? ¿Ah? Eso, hechos a su imagen y semejanza, exacto. Bueno, dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y aquí lo subrayé, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. En otras versiones, eso último que dice, pero ellos buscaron muchas perversiones, en otras traducciones dice, se han buscado muchos problemas. En otra versión dice, lo enreda todo. En otra versión, ha buscado demasiadas complicaciones. En otra, decidió seguir su propio camino descendente. En otra versión y última, dice, encuentra 1000 maneras de hacerlo malo. Les voy a poner el ejemplo de alguien. Siempre tomamos un ejemplo para las enseñanzas y el ejemplo que voy a utilizar hoy es la vida del rey Salomón. Como todos saben, Salomón, lo conocemos al derecho y al revés, ¿no? Todo lo que hizo Salomón, ¿no? Salomón heredó rasgos buenos de quien fuera su padre. ¿Quién fue su padre? David, exactamente, el rey David. Salomón, fíjense, al pedirle a Dios un corazón con entendimiento, mostró una característica que tenía su papá. El rey David era una persona muy humilde. Su carácter era humilde. ¿Sí? Él era un hombre humilde. A pesar de que el Señor lo hizo rey, él fue humilde, aun cuando le fueron lo fue a exhortar el profeta, tomó la exhortación con humildad, ¿sí? Entonces ahí tenemos una característica, un rasgo en Salomón de David, su padre. David fue una persona humilde, siempre respetó también. Otra característica que nos muestra la humildad de David es cómo respetó a Saúl. ¿Se acuerdan? O sea, ni siquiera pudiéndolo matar incluso, pero ni el pedacito de capa le quiso cortar. Casi, ¿no? Entonces, David era una persona muy humilde. Les voy a leer Primera de Reyes 3, 5 al 8. Primera de Reyes 3, 5 al 8. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, fíjense la respuesta de Salomón, aquí es donde quiero que ustedes puedan observar esa característica de Salomón que heredó de su padre. Dice Salomón, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono,
como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, se puso en posición de siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven. Y miren aquí cómo reconoce Salomón. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Vemos la característica heredada de Salomón de su padre. ¿La notaron? ¿Amén? Amén. Ya les dije, a mí me gusta que me respondan, que interactúen, porque si no siento que estoy hablando como que solita. Bueno, entonces, Salomón inició bien su reinado, muy bien, todo iba viento en popa, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Pidió entendimiento, pidió sabiduría, se sometió a la voluntad del Señor en ese momento, ¿sí? Reconoció que él no podía solo. Entonces, su primera petición muestra también la excelente instrucción de su padre. Pero ¿qué creen? Y por eso tomé este ejemplo. Salomón se perdió en el gusto por las mujeres extrañas, dice la palabra, no lo digo yo. Dice Primera de Reyes, no lo busquen, se los leo rápido. Primera de Reyes 11:1, en palabra de Dios para todos. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija de Faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, pero también de los amonitas, pero también de los edomitas, y también de los sidonios. De todo le gustaba a Salomón. Entonces, fíjense, ¿por qué tomé este ejemplo? Porque Salomón empezó bien. Y nosotros, bueno, ustedes no deben pensar o creer en su corazón porque están aquí, porque llegan. Tienen que perseverar en luchar, ¿sí? Por cada día tener la semejanza de Dios en sus vidas, ¿sí? Salomón empezó bien. ¿Qué te garantiza a ti que tú estés aquí y el día de mañana ya no estés aquí? Porque te gustaron más las cosas del mundo. Por eso tomé este ejemplo. ¿Qué rasgo o qué área en tu vida de la imagen y semejanza de Dios está contra naturaleza del propósito para el que fuiste creado? ¿Qué área hoy en día, qué área no le has entregado al Señor? ¿Con qué área sigues luchando y batallando? ¿Qué está deteniendo que el propósito para el que fuiste creado no pueda hacerse realidad en tu vida? Fíjense, puede ser tu voluntad. La voluntad de muchos quizá no está sometida a la de Dios. ¿Por qué? Porque andan sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, vagando en otras partes del mundo, pero no en el Señor. Tus afectos también,
puede ser que no sean rectos y puros. Cada quien sabe aquí, o los que me escuchan también, si tienen pasiones desordenadas, gustando de personas que no creen en el mismo Dios, como lo hizo Salomón. No amas la santidad que el Señor enseña en su palabra. A veces decimos, no, esa santidad es inalcanzable, no. Somos perfectibles, chicos, somos perfectibles. El Señor nos puede ayudar y nos quiere ayudar para que amemos su santidad. No hay pureza en los pensamientos, ¿sí? No hay pureza en las palabras, en sus palabras muchas veces hay doble sentido, hay mentiras. El primer hombre era obediente en todo y ahora todo lo cuestionamos, todo, para todo cuestionamos todo. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y esto? ¿Y el otro? Pero más es ¿por qué y para qué? ¿No? Todo lo cuestionamos. Algo que tiene hoy en día la juventud y que no es semejanza, del Señor, es que se sienten autónomos, ¿sí? Para tomar sus propias decisiones, sin tomar en cuenta a su Creador. Y fíjense, eso es ir contra naturaleza, para lo que fuimos creados. Me llama la atención mucho esa parte que les acabo de leer de Primera de Reyes, en donde dice que Salomón gustaba de las mujeres que venían, y dice la última parte, de otras partes del mundo. De otras partes del mundo. Tu mirada, tu corazón, tus deseos, tus gustos, tus planes, ¿hacia dónde están fijados o inclinados? ¿Hacia dónde? Respóndete ahí mismo. ¿Hacia otras partes del mundo, separado de Dios, o hacia lo material? También podría ser. No podemos juzgar si Salomón fue salvo o no, pero podemos ver algo cierto, y por eso les digo que usé este ejemplo. Podemos ver una decadencia en la vida de Salomón, que hubo ¿a qué? A raíz de que se alejó de Dios. Él confió al principio confió en Dios, pero esto debe prender nuestras alarmas, inmediatamente debe prender nuestras alarmas, porque no estamos exentos de eso. Por eso, fíjense, hay algo que yo le doy gracias, muchas gracias al Señor, porque en el corazón de nuestros pastores, Sergio y Tete, el Señor ha puesto estas reuniones, de verdad. Y aquí están mis hermanos que están sentados en la parte de atrás, que no me dejarán mentir, que algo que nos dicen mucho nuestros pastores es que oremos mucho por ustedes, que tenemos que estar muy atentos a ustedes, llevarlos en oración, tener estas reuniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el Señor mismo habla la vida de nuestros pastores y sabe, porque el Señor sabe que su corazón en cualquier momento puede ser engañado, puede ser seducido, como lo fue el corazón de Salomón, ¿sí? Entonces, nuestros pastores nos
nos aconsejan, nos instruyen a que estemos aquí con ustedes. Ellos les encanta también estar aquí con ustedes, convivir, orar. Cada uno pues sabe y tiene muy en cuenta esto también, de que sean ustedes edificados, ¿sí? Exhortados a través de su palabra. Entonces, por eso, porque no están exentos. Así como encontramos ejemplos que nos advierten, ¿sí? La misma palabra es tan armoniosa y perfecta que nos brinda ejemplos a seguir, ¿sí? Nos da ejemplos de lo que no y nos da ejemplo de lo que sí, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les voy a decir que sí, ¿quién creen que es? A ver, ¿quién creen? A ver, piensen un poquito y digan, hablen. ¿Ah? Jesús. Sí. Sí. Nuestro Señor Jesucristo tenía que estar aquí, tiene que estar aquí en este ejemplo. Exacto. A mí me encanta mirar al Señor Jesús, de verdad que me enternece, me asombra, me conmueve profundamente, porque en Él miro el propósito cumplido de la creación del hombre. En Él lo veo, ¿sí? Porque Cristo vino a este mundo para redireccionarnos al objetivo de la creación del hombre. Jesús nos muestra un perfecto ejemplo a seguir. El Padre mismo se complace en su Hijo, la palabra nos los dice, ¿sí? En Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo el Señor, en quien tengo agrado, en quien me alegro, en quien me gozo, en quien me siento placer, dice el Padre. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que siente complacencia el Padre en su Hijo? Porque Él en verdad cumplió ese propósito en su vida cuando estuvo aquí como hombre. Jesús nos muestra un perfecto ejemplo a seguir. Ustedes han podido ver cuando sus padres se sienten dichosos. No, mi hija puro 10, inteligente como su papá, ¿no? O, ay, mi hija o mi hijo guisa riquísimo, sacó el sazón de estas manos, ¿no? O también cuando son buenos también para las matemáticas, para la física, para la química, no sé. O buenos deportistas también, ¿sí? Buenos músicos, muchas cosas, ¿no? Que a ustedes les gusta y sus papás, o sea, se sienten así de que, ay, sí, yo siempre quise hacer experimentos, pero pues no se pudo, pero mi hijo lo está haciendo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, los papás nos sentimos súper así, inflados. Cuando vemos que las buenas cualidades que heredan nuestros hijos de nosotros, ¿no? Entonces, así también Dios se satisface al ser glorificado, chicos, cuando nosotros mostramos su imagen y semejanza en nuestra vida. Como les dije, Cristo vino a
redireccionar ese propósito, ese objetivo de la creación del hombre. ¿Recuerdan el objetivo o el propósito? A ver, Jire, tú que dijiste que sí. Ándale, Isra, glorificar a Dios, exacto. Bueno, por medio de Cristo somos hechos nuevas criaturas, dice 2 de Corintios 5:17. Somos hechos nuevos hombres, nuevas mujeres. Cristo nos redirecciona a buscar primero las cosas de arriba. Vamos a buscar Colosenses 3:1. Busquen Colosenses 3 y ahí vamos a ir leyendo ciertos versículos. Cómo el Señor Jesucristo nos redirecciona hacia ese propósito de la semejanza de Dios, ¿sí? Lo que el Señor quiere y el propósito por el que fuimos creados. Colosenses 3:1 dice: Cristo nos redirecciona es que lo estoy buscando. Cristo nos redirecciona a buscar primero las cosas de arriba. A ver, aquí lo tengo. Ya, abrió. Dice: si pues han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar primero? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustia, cuando estamos en apuros. ¿Dónde? En Cristo, ¿sí? Cristo nos ayuda a erradicar esos deseos de fornicar, de albergar pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia en nuestros corazones. ¿Dónde dice eso? En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Cristo nos redirecciona hacia la obediencia a Dios y a toda su palabra, no solo a la que nos conviene, que decimos, este sí, este mandamiento no, este sí, este mandamiento no, no, toda su palabra. Eso lo vemos en Colosenses 3, 6 y 7, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, gracias, en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Ahora, dice, Cristo nos ayuda a erradicar, fíjense, la ira, el enojo, la blasfemia, la malicia, las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Dónde te lo dice? En Colosenses 3:8, ahí abajito, léelo, dice: pero ahora dejen también ustedes, dejemos todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Cristo nos redirecciona a abandonar la mentira, la calumnia, el chisme, la falsedad. A veces decimos ciertas cosas maquilladitas de verdad y una que otra mentirita. Bueno, es mentira, no hay nada de verdad. Lo dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el último,
Cristo nos reviste, nos envuelve con su nueva naturaleza, chicos. Esa naturaleza es la que tenemos que nosotros, en la cual perseverar, la cual debe ir siendo renovada día a día a medida que conozcamos a nuestro Creador, lo cual nos debe llevar a parecernos más a Él. El otro día mi hija me decía, me mostraba una imagen, que un post que subió alguien, un cristiano o una cristiana, y decía, ¿cómo pretendes? Y saco esta colación porque aquí dice, a medida que conozcamos a nuestro Creador. Y decía el post, ¿cómo pretendes o cómo deseas, no recuerdo bien la palabra, pasar toda una eternidad con Dios si aquí no quieres ni pasar 5 o 10 minutos orando o meditando en su palabra? Es tremendo. Cristo nos va a revestir, chicos, y nos va a envolver con su nueva naturaleza, siempre y cuando nosotros nos demos ese tiempo para conocerle, ¿sí? Para que Él se vaya, para que Él vaya impregnando en nuestras vidas su semejanza, ¿sí? En resumen a esto, Cristo nos invita a aprender, a imitar su carácter, que es la imagen y semejanza de Dios. Busquen Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un corazón que agrada al Señor. Tenemos que mirar a Cristo, imitar a Cristo, pasar tiempo con Cristo. ¿Para qué? Para que esa naturaleza con la que fuimos creados en un principio, que fue el plan del Señor, el plan perfecto del Señor, tenemos que pasar tiempo con Cristo para poder ser a semejanza, a imagen y semejanza de Él. No vamos a ser a imagen y semejanza de Dios si no pasamos tiempo con Cristo. No va a suceder, nunca va a suceder. Aunque vengas cada sábado, alces tus manos y sea aquí la única palabra que escuches en la semana, créeme que eso no va a suceder. Tienes que tú tener una intimidad con el Señor para que esa imagen y esa semejanza sea de Dios, sea en ti. Y voy concluyendo. Si me apoya Jiré, por favor. Voy concluyendo. Los que son hijos de Dios, hemos vuelto a recibir la genética de Dios en nuestras vidas al momento de creer en el Señor Jesús. Pero a veces ese avance, ese crecimiento tiene un alto o un estancamiento, porque perdemos el interés, perdemos la pasión, ¿sí? Decimos, ay, otro sábado más, ay, otro servicio más, ay, otro domingo más. Entonces, tenemos que regresar a esa pasión, a ese amor. ¿Para qué? Para que eso que el Señor puso en nosotros pueda tomar vida. Ahora que somos hijos de Dios, hacemos sus obras, ¿sí? Piensen, chicos, ¿obedecen a Dios en todo?
obedezco a Dios en todo, amo su santidad, deseo vivir guardándome para Él. ¿Viven para Dios y viven para agradarle? Los hijos de Satanás nunca harán obras buenas que agraden a Dios, nunca, nunca, porque traen la genética de su padre. ¿Tú qué genética tienes? ¿Qué muestran tus hechos? Tus características, ¿hacia dónde señalan? No hay nada que no hay nada que satisfaga los apetitos carnales de estos hijos de Satanás. Siempre querrán hacer la voluntad de su Padre, como dijo Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué genética traes hoy, señorita, joven? ¿La de Dios o la del enemigo? Pero si estás en esa lucha, permíteme decirte que si tienes ese deseo de vencer, este es el lugar perfecto, este es el camino. Has dado un buen paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque grande y misericordioso es el Señor. Sus tiempos son perfectos. Si Él te ha dado una nueva oportunidad de venir, volverte a congregar, volver a buscarle, cada amanecer es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y buscar su imagen y su semejanza, ¿sí? No todo está perdido, no todo está perdido. Hoy es una oportunidad que debes aprovechar para acercarte al Señor. Créeme que estar fuera del Señor no va a traer nada a tu vida bueno, nada. Al contrario, va a traer vacíos. Posiblemente estés bien un momento, pero eso se va a acabar. Sin embargo, los que quieran perseverar en el Señor y los que están perseverando, anímense, tomen ánimo, tomen aliento, sigan adelante, no se dejen vencer como lo hizo Salomón, mirando las cosas del mundo. Tomen en cuenta este consejo de esta palabra. Yo no puedo hacer más que emitir la palabra del Señor. El Señor es el que hace la obra en ustedes. Dice tercera de Juan 1:11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pónganse de pie, chicos, y vamos a orar. Si esta tarde el Señor ha hablado a tu vida, si tú quieres perseverar en esa imagen y semejanza del Señor que hizo en ese huerto, quieres entender su palabra, que tus pensamientos estén direccionados a su voluntad, obedecerlo inmediatamente, sin chistar. Ponte a cuentas con Él,
Pídele perdón. Dile: Señor, aquí estoy. Pongo mi corazón delante de ti. No hay nada que sea oculto para ti. Delante de ti estoy sin excusas, estoy sin pretextos, estoy totalmente desarmado. Perdóname. Perdóname porque he ido en contra de todo lo que tú has puesto delante de mí. He sido rebelde, he sido apático, he puesto los ojos en el mundo. Mi corazón, Señor, se ha vuelto insensible a tu pureza, a tus mandamientos. Perdóname, perdóname, Señor, y ayúdame a levantarme, ayúdame a perseverar, ayúdame, Señor, a no perder la dirección como en su momento la perdió Salomón. Ayúdame, Señor, a que mi corazón no se desvíe, sino que cada día tome fuerza, Señor, de ti para buscarte, para desear en mi corazón agradarte a ti, solo a ti, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada joven que está aquí, Señor. Por cada joven que escucha esta palabra y que escuchará esta palabra. Obra, Señor, obra en sus corazones. Sé que tienes el poder, Señor, para hacerlo. Vuélvelos a ti, Señor, a tus caminos, a tu voluntad, Padre. No permitas, Señor, que sus pasos se desvíen de tus caminos. Ayúdalos, guárdalos, llénalos de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tus fuerzas, de tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, te damos en el nombre